Listo. Entonces, el punto C dice, calcule la cantidad total de alfa y beta y la cantidad de cada microconstituyente en una aleación de plomo 50% estaño. Entonces, pues la aleación estaría acá. Les dicen que a 182 grados. Y también dice qué fracción del total de alfa de la aleación está contenida en el microconstituyente eutéctico. Listo. ¿Cómo saco esta cantidad total de alfa y beta? El profe hoy nos dijo que teníamos que mirar lo que estaba en... ¿cómo es que era? Lo que estaba antes de la reacción y lo que estaba después, ¿no? Como tal. Y lo laminar también, o no. Bueno, pues acá esta primera parte les dicen el total, ¿sí? O sea, es simplemente hacer la regla de la palanca a 182 grados, donde acá el pivote va a ser 50. Los extremos, ¿qué serían? 19 y 61. 41.9. No, 97.5. ¿Se toma todo? En este sí. ¿Por qué? Porque están a 182. Ah, sí, A sí, 100 sí. Yo a pensé que estaba por encima. 182. No, a 182 golpea con esta línea y con esta. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Entonces, acá ya podemos sacar el porcentaje de alfa, que va a ser igual al brazo opuesto, que sería este, ¿cierto? Porque a este lado tenemos alfa y a este lado tenemos beta. Entonces sería 97.5 menos 50 sobre 97.5 menos 19%. Esto. ¿Cuánto les da? Ya lo estoy haciendo. Ok. A mí me dio 60.50%. Listo. Entonces el porcentaje de beta simplemente va a ser 100 menos 60.5. Que esto nos daría 39.5%. Listo. Entonces acá ya tenemos estos dos valores, que es la primera parte del enunciado. Ahora les dicen la cantidad de cada microconstituyente en la aleación, ¿sí? Recuerden que el microconstituyente es la estructura laminar. Entonces, si nosotros hiciéramos la microestructura acá un grado por debajo, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos granos de alfa, ¿cierto? El alfa primario que viene acá arriba. Y láminas que se forman por el líquido. Entonces, digamos que acá esto es alfa y esto es beta.
Listo. ¿Cuál sería la cantidad de beta en la estructura laminar? ¿Cómo calculo eso? La misma que tenía el líquidos, arribita. No. O sea, si hallamos el eutéctico, sí tienes razón en eso, sino que, bueno, estaba de una vez iba a pasar a esto. Entonces, si les dijeran la cantidad de eutéctico como tal, ¿cierto? Entonces, el porcentaje laminar, ahí sí sería la cantidad de líquido que tendríamos arriba, que sería 50, 61.9 y 19. Entonces sería 50 menos 19 sobre 61.9 menos 19%. ¿Cuánto les da? $72.26. Listo. Esto es lo que yo voy a tener de la 72. Ah, perdón. Eso es lo que yo voy a tener de estructura laminar. Listo. Pero ahora les digo, ¿cuánto ocupa beta en ese 72.26? O sea, ¿qué porcentaje es beta? Pues Ángela, yo recuerdo que el profe nos dice que como estamos ahorita en el rango hipo, entonces ese beta va a ser menor al alfa, ¿sí? Pero como tal no recuerdo cómo hacerlo. Ok, pues si se dan cuenta, el beta que hallamos nosotros acá abajo, un grado por debajo, solo está en estructura laminar, ¿cierto? O sea, el beta que hay está en forma de láminas. Entonces, es este mismo porcentaje de acá. Ahora, O sea, no hay granular ni laminar, solo laminar. Por eso es el total también. no hay granular, pero sí laminar. Sí, o sea, por eso mismo, por eso es el total. 10. Ahora, el alfa. ¿Cómo calculo la cantidad de alfa laminar? Ahí sí sería el alfa que hay arriba en azul, más el alfa laminar que tenemos abajo, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces, digamos, el porcentaje alfa total, que fue este que hallamos acá, 60.5, va a ser igual al porcentaje de alfa primario, que es este de acá, ¿cierto? Un grado por encima, más el porcentaje de alfa laminar. Y como nosotros queremos saber justo este alfa laminar, lo que hacemos es despejarlo. Entonces queda porcentaje de alfa laminar va a ser igual a el porcentaje de alfa total, menos el porcentaje de alfa primario. Entonces sería este porcentaje de alfa laminar va a ser igual al alfa total, que lo teníamos acá arriba, que era 60.5, ¿sí? Este de acá, menos el porcentaje de alfa primario. ¿Cuál sería? Sería la regla de la palanca en el área azul, ¿no? Para alfa. Sí, y como acá ya la habíamos hecho para encontrar cuánto había de estructura laminar, simplemente podemos decir que el porcentaje de alfa a 184 grados va a ser igual a 100 menos 72.26. Son 182. ¿Dime? ¿No son 182 grados? No, ahora lo estamos haciendo un grado por encima de la reacción. Ahí se halla el alfa primario. Pero si no tuviéramos ese porcentaje laminar del líquido, hubiéramos hecho como dijo el compañero, con la regla de la palanca, pero en la zona azul, ¿cierto? No, es que esa parte ya la hicimos. Sí, Sí, no, eso, pero digo yo, si no lo tuviéramos. pero ¿por qué no lo tendríamos? O sea,
Ángela ya dice, por ejemplo, si hubiéramos calculado en 184 grados y nos pidieran el alfa primario, entonces sí se haría solo en la parte azul. Sí, si no tuviésemos este valor, ¿sí? Si no tuviésemos este valor, sí lo hacemos de una vez acá. O les piden en el enunciado del alfa primario. Ajá. Eso, bien, Wendy, gracias. Listo. Ahora, el porcentaje de alfa, bueno, voy a llamarlo primario, que es el que sale de esta regla de la Pero, palanca. Ángela, tengo una dudita. Dime. Justamente esas reglas de la palanca no estábamos hallando era el porcentaje de líquido, porque sería opuesto, ¿no? Brazo opuesto. Sí, pero recuerda que por reacción eutéctica, todo lo que sea líquido es el que me forma la estructura laminar. Ok, pero, Entonces, este porcentaje laminar es lo mismo que si yo hallara el porcentaje líquido. Es igual, solo que así se calcula más rápido. ok. Y una última duda que tengo. Eso hablando de beta, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo lo tengo en 84 y en 82 cambia tanto? Por ejemplo, ahí en la segunda línea de Sol que tienes es 39.5, ¿no? Y ahora abajo cambia a 72.26. ¿Esto se debe simplemente a esos 2 grados de temperatura? Este 72.26, Sí. voy a volver a explicar. Voy a hacerlo acá abajo de nuevo. ¿Sí? Es mejor. Inicialmente, ¿qué hicimos? O bueno, voy a explicarlo con este de arriba, con este pedacito así. Esta regla de la palanca, ¿en qué lado la hicimos? Para 182 grados, ¿cierto? Entonces, para 182 grados, este es el total que yo tengo de fases. El total, contando tanto los granos de alfa como la estructura laminar. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? Sí. Listo. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar Ángela, espere, esto, es que en 182 grados ya sucedió la reacción, o sea, en 183, para que haya estructura laminar. estructura laminar hay en todo esto. Y el enunciado les pide la cantidad total a 182 grados. Voy a volver a explicar todo. Porque, no sé, este punto siempre sale. O sea, de calcular la estructura laminar, cuánto hay de alfa primario, cuánto hay de alfa el laminar, todo eso siempre sale. Entonces, inicialmente les están pidiendo el total, ¿sí? El total tanto de alfa como beta a 182 grados Celsius, ¿sí? Eso les dice la enunciado, miren, acá dice 182. Entonces, si ustedes se hacen un grado por debajo, tienen esta regla de la palanca. Importante que si es un grado por debajo o un grado por encima, tomen estos mismos valores. No es que una vez le coloquen 18% o 98 acá, ¿sí? Tómenlos iguales. 19, 50, 97.5. Este 50 es de la composición que me da el enunciado. Entonces, si yo saco la cantidad total, entonces es simplemente hacer la regla de la palanca. A este lado tenemos alfa, a este lado tenemos beta. Y la regla de la palanca dice, brazo opuesto, que sería este pedazo de acá, 97.5 menos 50, sobre el brazo total, 97.5 menos 19%. Y esto nos había dado 70 y algo. No, 60.50%. Sí, sí, es. Ahora, el porcentaje beta lo calculamos de una vez como 100 menos 60.5. Y esto nos da el 39.5%. Este de acá y este de acá es el total.
a 182 grados Celsius. ¿Alguna duda hasta ahí? No, por ahí voy bien. Listo. Ahora, si yo quiero calcular cuánto hay de estructura laminar, que es cuántas láminas hay de alfa y beta, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Yo sé que por la reacción eutéctica que sea, todo lo que yo tenga de líquido va a pasar a formar alfa más beta de este modo, ¿cierto? En estructura laminar. Eso quiere decir que si yo hago la regla de la palanca 1 grado por encima de la reacción, o sea, a 184 grados Celsius, yo voy a poder calcular de una vez esta cantidad de laminar con la regla de la palanca del líquido, ¿sí? Entonces, hago acá el dibujo de la regla, sería 50, 19 y 61.9. A este lado tendríamos alfa y a este lado tendríamos el líquido. Entonces, acá, brazo opuesto, que sería para hallar el porcentaje de líquido, sería igual a 50 menos 19. 50 menos 19 sobre 61.9 menos 19%. Esto, ¿cuánto nos había dado? ¿Como 70? 72.26. Listo. Entonces, este 72.26% que hallamos acá es todo este pedazo, todo lo que está como láminas. ¿Claro hasta ahí? ¿O no entienden por qué, digamos, esa Pues, es de líquido? pues Ángela, yo tenía entendido que en la región azul tenemos el alfa más el líquido, ¿no? Cuando pasamos a la región verde comienza alfa más beta. Entonces yo tenía entendido que el alfa sigue manteniéndose igual, pero lo que era líquido en azul ahora es beta en verde. No. No, por eso mismo, cuando tú haces, digamos, la microestructura, ¿cierto? Si le hiciéramos 1 grado por encima, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos los granos de alfa que se forman, ¿cierto? Y lo demás de líquido. Vuelvo y repito, la reacción eutéctica, que es acá la línea horizontal, nos dice, o sea, fíjense en los conceptos, ¿qué dice la reacción eutéctica? Que el líquido va a pasar a formar alfa más beta, no es que solo vaya a formar beta, ¿sí? Forma dos sólidos, ¿sí? Por eso es que se produce tanto alfa laminar, ¿cierto? Que este alfa laminar no lo teníamos acá en esta microestructura, como beta laminar, ¿sí? Ok. O sea, el alfa y el beta laminar va a ser 72.26%. El total en esa zona. Exacto, por eso acá les estoy diciendo, todo lo que yo tengo en laminar, y por eso se los coloqué rosado, esto es lo que yo pinto acá de rosado, menos los granos que ya tenían formados de alfa, ¿sí? Entonces, ese 72.26 corresponde todo lo laminar, tanto alfa como beta. Les explico esto porque siempre los puntos se los piden. Calcule la cantidad de eutéctico, calcule la cantidad de porcentaje laminar, ¿sí? Vale, ya, ahora sí puedo entender. Hay otra forma de calcularlo, es más largo, si quieren se las explico. Pero no, sería mejor que acabaras, ¿no? Bueno, no, igual creo que se las puedo explicar acabando el ejercicio prácticamente. Entonces, pues acá ya tendrían esa respuesta, ¿sí? Esta es la cantidad de estructura laminar que se forma. Ahora, les piden la fracción de alfa en el total, algo así. Entonces, ustedes saben que el porcentaje de alfa total va a ser el que yo tengo a 182 grados, ¿cierto? Que es este que calculamos acá. O sea, este que calculamos acá es este. Ese va a ser igual al porcentaje de alfa primario más el porcentaje de alfa laminar. ¿Y cómo pueden ver esta fórmula de manera quizá más gráfica? Acá ven que están los granos de alfa,
¿cierto? Los formados, que son estos mismos de acá. Entonces, ese va a ser el alfa primario, que donde se da a 184 grados Celsius, 1 grado por encima de la reacción eutéctica. Y el porcentaje laminar, pues eso es lo que nos pide calcular. Entonces, simplemente despejan porcentaje de alfa laminar va a ser igual a el porcentaje de alfa total, que habíamos dicho que era 60.5, menos el porcentaje de alfa primaria. Como acá ya habíamos calculado a 184 grados la cantidad de líquido, de una vez podemos calcular el porcentaje de alfa primario como 100 menos 72.26. ¿Que esto cuánto les da? $27,74. 74. Eso. Entonces, digamos que voy a colocar este alfa primario, va a ser este de acá, ¿cierto? El que calculamos a 184 grados Celsius. Entonces sería 60.5 menos 27.74. ¿Cuánto les da? $32.76. Listo. Entonces acá ya tenemos otra respuesta. ¿Cuánto es el alfa laminar? Y ya con esto les puedo explicar cómo se puede hallar también la estructura laminar de otro modo. Entonces, el porcentaje de estructura laminar, o sea, digamos acá beta más alfa, va a ser igual a la cantidad de beta que habíamos calculado acá, que sería el total, 39.5, más esta cantidad, este alfa laminar que tenemos acá, que sería 32.76%. Esto se supone, si no nos comemos decimales y eso, debe dar igual a este valor, 72.26%. ¿Se les da igual? O bueno, no igual, pero Sí, medianamente. da exactamente igual. Exacto. Entonces, o sea, si hacen este procedimiento, tienen que hallar primero cuánto es alfa laminar, cuánto es, bueno, en sí, cuánto es alfa laminar, ¿sí? Cuánto es alfa primario. Pero si, digamos, no les piden el alfa primario, cosas así, y simplemente les dicen, diga cuánto hay de estructura laminar, es mejor hacer solo esta regla de la palanca, donde ustedes sacan el porcentaje de líquido y ya, ¿sí? Menos error. Pero pues, ya es su decisión. ¿Alguien tiene dudas? ¿O todo claro? Ángela, ¿podría subir un momento para ver el enunciado? Cuando dice eso de aleación que está contenida en el microconstituyente eutértico, es ese porcentaje laminar, ¿cierto? Uh-huh. El Y alfa ya de la aleación. Sí, y bueno, la fracción me faltó hallarla. Es que acá dice que fracción total de alfa en la aleación está constituida en el microconstituyente. Entonces, ustedes dicen que la fracción va a ser igual al alfa laminar sobre el alfa total. ¿Cuánto les da? $0,54. Listo. Esta sería la respuesta. Casi nunca, o sea, pues, bueno, puede que suceda, ¿no? No he visto que coloquen hallar esta fracción. Por lo general les piden hasta el alfa laminar y hasta el alfa total y la estructura laminar.
pero pues igual es bueno que tengan ahí como esto, como Esa, se saca. esa fracción es que lo que aumentó. No, es qué porcentaje del total está, o sea, qué porcentaje sí del total está constituido por alfa laminar. Lo que acá dice el enunciado, ¿qué fracción del total de alfa en la aleación está constituida en el microconstituyente eutéctico? Bueno, voy a continuar porque pues nos quedamos en este ejercicio. Ángela, o sea, cuando nos hablan de microconstituyentes siempre toca calcularlo así. El eutéctico, sí. El microconstituyente, acuérdense que es el eutéctico. Creo que por acá tengo la definición de microconstituyente. Hay otra forma como lo pueden preguntar en el parcial, aparte de como el porcentaje laminar o microconstituyente. Eutéctico, la cantidad de eutéctico formado. Ah, ¿solo esas tres? Pues creo que sí. Ah, ok, gracias. Ok, acuérdense, el microconstituyente es fase o mezcla de fases que se han formado a una temperatura determinada, ¿sí? Por eso uno calcula la cantidad laminar. Bueno, seguiré. Este ejercicio pues ya es con gramos, este es como el más sencillo, pero pues podemos iniciar por ese y luego pasamos a este que creo que cambia. Entonces dice, ¿cuántos gramos de níquel deben adicionarse a 500 gramos de cobre? Tenemos 500 gramos de CO para producir una aleación que contenga un porcentaje en peso de 50 alfa a 1300 grados Celsius. ¿Qué se les ocurre hacer? La línea horizontal a esa temperatura y hacer la regla de la palanca al revés. Sí. Entonces, a 1300. Acá. Entonces, yo hago la regla de la palanca. Tendría 45 por acá. Este de acá, 60. ¿Por qué coloco X? Porque recuerden que miren que acá me están dando 50%, ¿sí? De alfa. Entonces tengo que encontrar la composición de la aleación. ¿Cómo quedaría la ecuación? X menos 45 sobre el total. 60 menos 45 igual a, ¿cuánto es lo que nos dieron? 50% de alfa. Listo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da X? A mí me da 52.5. Listo. 52.5% de níquel. No sé si recuerdan esta fórmula de balance donde el porcentaje másico va a ser igual a la cantidad del elemento. No sé si la enunciaban así, pero pues yo la aprendí de ese modo. Cantidad de elemento sobre la cantidad total. Listo. Por 100. Si yo tengo 52.5% de níquel, ¿cierto? Una aleación de eso. Entonces yo coloco acá 52.5 va a ser igual a la cantidad del elemento. ¿Sabemos cuántos gramos de níquel hay? No. Entonces coloco
X sobre la cantidad total, ¿qué sería? El níquel más el cobre, Ujú. 500. X más 500. Sí, X más 500, porque en el enunciado solo nos están dando los gramos de cobre, ¿sí? Si nos dieran el total de la aleación, ese sería diferente. Creo que hay un ejercicio donde dan el total. Ah, sí, acá está. Ujú. Entonces, 500 más X por 100. Y despejan X de acá. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Alguien que lo haga, que mi calculadora no sale, no le sale. Se quedó, se laqueó. Bueno, cuando tengan el valor me lo dicen para continuar. Otro resultado. Sé que está mal este resultado porque... Ah, ok, ok. Igual les voy a explicar cómo mirar que está mal. Esto, si nosotros teníamos 500 gramos de cobre y se supone que hay más cantidad de níquel en la aleación, Me da 55 deben ser los... 552.63. Ajá. ¿Cerrados? Gramos. Sí, entonces revisen eso, o sea, cuando ustedes encuentren un resultado y miren a ver si el porcentaje de la aleación que tenían da acorde, ¿sí? Porque si teníamos 500 gramos de cobre y se supone que la aleación tiene más níquel porque es 52.5, entonces este número debe ser mayor. Entonces, listo, check. Mm, mm, vamos con este. Espera, ¿se lo podría subir? Ok. ¿O alguien tiene dudas de este ejercicio? ¿Cuánto fue que dio? 552 puntos. 63. Más arribita por el enunciado. Ay, Ah, sí, sí. Gracias. ok. Dice, una muestra de 2 kilogramos de una aleación
de 85% plomo, 15% de estaño. Les voy a ir dibujando acá donde queda. 15% de estaño sería por acá más o menos. Se calienta a 200 grados. Entonces acá nos dan una temperatura. Temperatura a la cual se encuentra totalmente como disolución sólida en fase alfa. Sí, digamos, si vemos, acá está bien. Este sería el punto, ¿cierto? Entonces, listo. La aleación debe ser fundida de modo que el 50% de la muestra sea líquida y el otro 50% permanezca como fase sólida alfa. Esto puede conseguirse bien calentando la aleación o bien modificando la composición manteniendo constante la temperatura, ¿sí? Entonces prácticamente acá les dice calentando la aleación, ¿sí? Entonces ver en qué sitio hay más o menos esa cantidad. Modificando la composición manteniendo constante la temperatura. Ver en este rango donde da 50% de líquido y 50% de alfa. Listo. Entonces, primera pregunta. ¿A qué temperatura se debe calentar la probeta? Para que haya esto, 50% de líquido y 50% de sólido. ¿Cómo lo harían? Mirando en qué punto se toca la línea de sólidos de abajo hacia arriba. ¿Te refieres a este punto? Sí, ese. Acá tendríamos 50% de líquido y 50% de sólido. No, No. esto se podría hacer como incógnita, digamos, si necesitamos el 50% de líquido, entonces 50 con la regla de la mano de la regla de la palanca, pero esto que el valor de la palanca en el medio sea la incógnita. Listo, eso tienes razón, pero eso sería cuando pasemos al punto B, ¿sí? Estamos en el A. Este es de concepto. ¿A qué temperatura se debe calentar la probeta? Entonces, simplemente tienen que ver a ojo donde la separación entre la aleación, ¿cierto? Entre la línea azul de la aleación es casi igual con la línea de líquidos y la línea de sólidos. ¿Sí me entienden? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, donde la separación sea igual entre la aleación y la línea de líquidos y la aleación y la línea de sólidos, esa temperatura es, ¿sí? Entonces, digamos que más o menos sea por acá. Entonces, pongámosle que a 280 grados, ¿sí? Se supone que eso en el parcial ustedes lo pueden ver mejor porque, pues, es en papel. Si tienen una regla pueden medirlo, ¿sí? Pero podría ser de acá hasta acá, ¿sí? Parece que ahí es más o menos igual, o por acá arriba. Entonces, listo, digamos que es 280, pero ¿entendieron cómo se saca? ¿Sí? Sí. Listo, el B. Ahora sí es lo que dice Andrés. ¿Cuánto estaño se debe añadir a 2 kilogramos de muestra a 200 grados para conseguir ese estado? Entonces, hacemos regla de la palanca.
donde colocamos X, porque nuestro porcentaje de la aleación va a cambiar, perdón, porque le vamos a añadir estaño. X, ¿sí? Acá tenemos de límites, ¿qué valores colocamos de límites? Acuérdense que la temperatura se mantiene constante, o sea, es a 200. Podría ser 18 y 60. Uh-huh. Ok. 18 cerrados. Mm, Y no, bueno, antes de 60, 58. Por eso. listo. Entonces, acá podríamos tener 58. Acá 18 punto... Es que no, acá en este sí no se corre mucho, ¿sí? Entonces, digamos 18.8. Sí, es que acá pues, casi no se ve bien, pero dejémoslo así. El hecho es que ustedes entiendan cómo se hace la operación. Y hallamos la composición de la aleación. Entonces nosotros ya sabemos que va a haber 50% de alfa o de líquido. Entonces tenemos 50, va a ser igual a brazo opuesto, 58 menos X, sobre el total, 58 menos 18.8%. Y de acá despejan X. ¿Cuánto les da? Les tienen que dar más o menos por acá. Unos 30 y algo o 40. 38.4. 38.4% de estaño. Listo. ¿Cómo se hace? ¿Qué operación debo hacer? Para saber cuánto estaño debo añadir a 2 kilogramos de la aleación. Multiplicarlo, ¿no? ¿Qué multiplico? El 2 por el 38.4%. No. No. Porque acá lo que ustedes tienen en el enunciado es esto. Hay 2 kilogramos, ¿cierto? Que tenemos cuando hay una aleación de 15% de estaño. Lo demás, que sería el 85%, van a ser de plomo. Entonces, si nosotros usamos la fórmula que les dije acá arriba, que era el porcentaje del elemento va a ser igual a la cantidad de X que tengamos de estaño sobre la cantidad X que tengamos de estaño más la cantidad X que tengamos de plomo, ahí podríamos sacarlo, ¿sí? Entonces, esta aleación nos quedaría de este modo. Espérense, corro. Inicialmente toca sacarle acá el 15% a 2. ¿Cuánto les da? 0.3. Kilogramos de estaño. Y este sería 1.7 kilogramos de plomo. Listo. Si nos vamos acá, tenemos 38.4, ¿cierto? Que va a ser nuestra nueva aleación. Va a ser igual a la cantidad de X de estaño que teníamos. Esta vez no va a ser, o sea, no vamos a colocar de una vez X, ¿sí? Sino colocamos X más 0.3, que es lo que había del inicio. Esta X es lo que nos pide el problema, ¿sí? Y la cantidad a adicionar de estaño sobre el total. Entonces, ya sabemos que tenemos 2 kilogramos, ¿cierto? De aleación, más la cantidad de estaño que le vayamos a agregar por ciento. ¿Cuánto les da?
Ángela, ¿por qué va la X en el denominador? Porque acaba la cantidad total. Sí, se supone que ya teníamos 2 kilogramos, pero estamos añadiendo más, o sea, estamos añadiendo otro pedazo de estaño. Entonces se cuenta. Ah, ¿Sí? sí, gracias. Listo. Me dicen cuánto les da la X, por favor. A mí me dio 0.76 kilogramos de estaño. Si nosotros sumamos la cantidad de estaño que tendríamos en esta aleación, sería más o menos 1. Entonces debe ser menor a la cantidad de plomo que tengamos, que sería 1.7. Entonces sí está bien. Sí, eso va. ¿Alguien tiene dudas de este ejercicio? ¿Puedes repetir lo último que dijiste? Ok. Esto ya es más como por comprobar, ¿sí? O sea, como yo veo que está bien mi respuesta. Si yo calculo la cantidad total de estaño, o sea, el estaño total de mi aleación, sería la X que acabamos de calcular, 0.76, más 0.3. ¿Sí? Ahora, si yo miro cuánto plomo hay, sería este valor de acá, 1.7. La aleación que nos dice que el 38.4% es de estaño. Entonces, este valor, esta suma, debe ser menor que este de acá, ¿sí? Para así comprobar que les quedó bien. Si esto les da mayor que 1.7, está mal, porque eso quiere decir que su aleación debe ser mayor a 50%. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 50% de estaño. O sea, son modos de ver que su respuesta en el parcial está bien o está mal. Y si de una vez dicen como, no, se está dando mayor que el plomo que teníamos, entonces de una vez dicen como, algo está mal, o un error en calculadora, cualquier cosa. Este parcial se puede rectificar muy sencillo si entienden como los conceptos. ¿Qué hora es? 7:54. ¿Cuándo tienen el parcial? Más o menos en 15 días. Ah, bueno. Sí, aproximadamente. Entonces, la próxima tutoría vemos este diagrama donde les explico lo de los compuestos intermetálicos, lo de congruente, no congruente, estequiométrico y no estequiométrico. ¿Sí? Oye, disculpa, es que tuve una pregunta en el inciso B del anterior ejercicio. ¿Este? Sí, es que digamos, el último que hicimos, en el B, Sí. ahí la temperatura se coge a 200 centígrados Sí. y no estaríamos trabajando con 15% de estaño. No. Mira que el enunciado te dice que tú quieres que la aleación tenga estas características, ¿sí? Que sea 50% líquida y 50% sólida. Y acá te dice, hay dos formas, calentando, que es lo que yo les digo que miren a ojo al subir la temperatura, más o menos en qué temperatura sale la misma distancia de este punto de la aleación hasta la línea de líquidos y de este punto de la línea de sólidos hasta la línea de la aleación, o modificando la composición, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a cambiar ese 15% de estaño, ya no va a ser, vamos a aumentarlo. Pero vamos a mantener la temperatura constante.
Entonces, si mantenemos la temperatura constante, sería 200 grados Celsius. Por eso nuestros cálculos de la regla de la palanca se hacen acá a 200 grados. ¿Sí me entiendes? Sí, para moverlo entonces para utilizar el líquido y el 50% sólido. Ajá, sí. Ese es, Ah, ok, ya entendí, gracias. ok. ¿Alguna otra duda? No, listo. Para las personas que no vinieron ayer, voy a dar un repaso así rapidito de qué hicimos. Entonces, inicialmente les expliqué sobre las reacciones. Hicimos como un resumen de todas las reacciones, donde las reacciones en estado líquido son la eutéctica, peritéctica, monotéctica y sintéctica. Y en estado sólido es la peritectoide y la eutectoide. Yo les decía que cuando vayan a dibujar las microestructuras, solo van a tener estructura laminar en la reacción eutéctica y en la eutectoide. Otra cosa que deben conocer es dónde es el rango hipoeutéctico y dónde es el rango hipereutéctico, o dónde es el rango hipoeutectoide y dónde el hipereutectoide. Entonces, borré eso. El caso. Cuando les piden el rango de composición de las aleaciones hipereutécticas, va a ser este pedazo de acá, porque acá tenemos una reacción eutéctica. Si les piden el rango hipoeutéctico, va a ser este pedazo de acá. Si les piden el rango hipoeutectoide, será este pedazo de acá. Y el rango hipereutectoide será después del 20%. ¿Sí? Por eso es que acá tenemos los valores. Y otra cosa que yo les comentaba era que si llegaba el caso les preguntan ¿dónde se gastaría menor energía? ¿Qué aleación sería cuando tenemos 70% de B? Porque acá solo hay que llegar hasta la temperatura como de 750 grados, ¿sí? Mientras que todas las demás aleaciones funden a una temperatura mayor, o su enfriamiento es más demorado por eso, porque tienen que enfriar, digamos, acá desde 1200, si tuviésemos una aleación acá, o por acá más o menos a 1300. En cambio, en este punto, presenta la aleación la menor temperatura posible. Hicimos microestructuras donde evaluamos una aleación de 80%, en el enfriamiento, donde acá arriba iba a estar todo líquido, luego pasaba a una zona bifásica donde iba a ir líquido más sólido, luego había una reacción eutéctica que convertía todo lo líquido en láminas, de gamma más beta, pero los granos que se habían formado acá arriba seguían igual, que eran beta. Ahora, después pasaban por esta reacción eutectoide, donde todo lo que yo tenía de gamma iba a formar láminas de alfa y beta, como se observa acá. Sin embargo, las láminas de beta que yo tenía acá van a quedar igual, y los granos también, porque beta no está cambiando. Finalmente, al seguir bajando, ¿cierto? Voy a llegar a esta zona donde voy a tener mu más beta. Ahí ya no va a haber estructura laminar, sino beta va a quedar normalito y mu se forma sólido. No voy a demorarme explicando la microestructura porque yo creería que acá vuelvo a explicar cómo se hace, ¿sí? Hacemos la próxima tutoría bastante ejercicios de eso, cómo se puede calcular las distintas microestructuras, y volveré a hacer, digamos, cómo llenar un diagrama, ¿sí? Volveré a explicar cómo llenar un diagrama, cómo saber esta zona qué es, esta zona qué, esta qué, esta qué. Porque, digamos, si ustedes notan este diagrama, ya está más desocupado. Este diagrama
es como tipo parcial. Y por eso les voy a hacer la siguiente tutoría, donde la idea es que ustedes reconozcan dónde hay un compuesto intermetálico, donde hay un compuesto, bueno, y de qué tipo, congruente, no congruente, estequiométrico y no estequiométrico. Hicimos un balance donde simplemente decía que se quería producir 265 kilogramos de una aleación y se tenían dos corrientes, tanto chatarra como de puro. Simplemente planteamos las ecuaciones y desarrollamos. Ese ejercicio pues estaba ya en las diapositivas del profe. Hicimos la parte A y B de este ejercicio donde pedían calcular la composición de la aleación. Entonces, al calcular la composición de la aleación, se hace prácticamente una regla de la palanca donde el pivote es X, ¿sí? Y ya de acuerdo con la temperatura que le den, ponen ahí los límites, ¿sí? Entonces acá creo que teníamos 8 y acá como 97, algo así. Y luego simplemente plantean la ecuación de cantidades, ¿sí? Acá pasaba lo mismo. Pedían calcular la composición de la aleación, teniendo 23% de alfa primaria y 77% de microconstituyente eutéctico. Entonces ahí la regla de la palanca la hacíamos un grado por encima de la reacción eutéctica, ¿sí? De tal modo que queda como X 61.9 y 19. Recuerden que acá arriba es donde se da el alfa primario y este 77% de microconstituyente eutéctico es el mismo líquido que yo tengo acá encima. Ya, eso hicimos. No fue más. Fue muy rápido, la verdad. Pero cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda. Y listo. Por favor, no se salgan porque ayer se salieron algunos antes de que tomara el pantallazo. Entonces, como para que quede ahí el registro de quienes vinieron. Ya que el profe me dijo que estuviera muy pendiente de eso. Entonces, los tengo ahí organizados de este segundo corte que iba a venir. Listo, chicos. Cualquier duda que tengan de clase o lo que necesiten, me escriben y ahí miramos cómo resolvemos eso. ¿Listo? Listo.